Continuamos con levadura probiótica, conceptos y mecanismos de acción en cerdos. Le damos la bienvenida al médico veterinario Serafín Solorio. Buen día a todos y muchas gracias por su atención. Para poder hablar de la levadura como probiótico, me voy a permitir revisar antes, de forma muy rápida, el concepto de probiótico. A través del tiempo hemos tenido muchas descripciones. Sin embargo, la definición actual más aceptada es que son productos que contienen microorganismos viables, bien definidos y en cantidades suficientes para alterar la microbiota intestinal. Y esto como consecuencia va a dar efectos benéficos para el hospedador, para el animal o la persona que los consume. ¿Cuáles son las características de estos probióticos? Bueno, en primera instancia no deben de ser patogénicos para quien los consume o para el animal que los consume. Deben ser resistentes a las secreciones del tracto digestivo, tales como enzimas, jugo gástrico, bilis, etc. Además, deben ser capaces de competir con microorganismos potencialmente patogénicos. Algunos mecanismos que pueden utilizar para esto es la producción de sustancias antimicrobianas. Lo vamos a revisar un poco más adelante. También deben ser capaces de modular la respuesta inmunitaria del hospedador. Y en el caso específico de los cerdos, de la alimentación animal, deben ser capaces de resistir el paso por algunos procesos tecnológicos, tales como el peletizado, que es un proceso muy socorrido en nuestro medio. Existen muchos microorganismos que han sido utilizados como probióticos o estudiados como probióticos. Hay dos grandes grupos básicamente. Uno es el grupo de las bacterias y otro es el grupo de las levaduras. Dentro de las bacterias tenemos muchos géneros como Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, Bifidobacterium, etc. Mientras que dentro de las levaduras tenemos otros géneros también, como el género Saccharomyces, Cluiveromyces, Torulaspora, Cándida, Picha, Guillermondi, etc. Sin embargo, dentro de todos estos géneros, ya sea de bacterias o de levaduras, el que ha sido por mucho el más estudiado y el más investigado es Saccharomyces. ¿Cuáles son las características del género Saccharomyces? Bueno, en primera pertenecen al reino de los hongos, es decir, son hongos unicelulares, eucariotas, es decir, tienen núcleo verdadero. Son anaerobios facultativos, es decir, son capaces de vivir en ambientes aeróbicos, respirando oxígeno, como en ambientes anaeróbicos, respirando dióxido de carbono. Tienen un tamaño celular significativamente mayor al de las bacterias, de 2 a 10 veces dependiendo de la especie de la que estemos hablando. No se multiplican en el tracto gastrointestinal, esto es muy importante porque tenemos que suplementarlos de forma continua, pero pueden ser encontradas vivas en las heces, es decir, sobreviven a su paso por el tracto digestivo. Y una parte muy importante es que no son sensibles a los antibióticos. Al ser hongos, este tipo de sustancias no los afectan y por lo tanto no son susceptibles a desarrollar resistencia o a transmitirla. Ahora, dentro del género Saccharomyces, la especie más estudiada, también por mucho, es la especie Saccharomyces cerevisiae. Pero antes de hablar de lleno de esta especie y de sus características, quiero comentarles muy rápidamente que existen disponibles en el mercado muchos productos que se mencionan como productos a base de levadura. Sin embargo, algunos de ellos, por ejemplo la levadura de cervecería, son subproductos que vienen de otros procesos tecnológicos como la producción de cerveza, donde fueron sometidos a un proceso de fermentación para producir la cerveza y después de que termina ese proceso son inactivados por calor, es decir, matan a la levadura que sobrevive al proceso y la destruyen por calor. Este tipo de productos no tienen un efecto probiótico, son básicamente ingredientes que pueden servir específicamente como fuentes de proteína, pero no van a dar un efecto probiótico porque ya fueron totalmente alterados en su naturaleza. Después tenemos otros productos como los cultivos de levadura, ya sea falsos o verdaderos, las paredes celulares de levadura o los extractos de levadura, que son productos inactivos y aunque no fueron sometidos a un proceso tan agresivo de inactivación como la levadura de cervecería, son productos que no están vivos y por lo tanto pueden funcionar en un momento dado como prebióticos, pero no como probióticos.
Dentro de toda esta clasificación, los únicos que pueden ser considerados como probióticos son los concentrados de levadura viva. Y estos están básicamente compuestos por una alta concentración de células vivas de la especie de levadura que se esté utilizando, y además que pueden conservar su actividad metabólica. Para esto tienen que ser sometidos a un proceso de secado especial donde quedan en una especie de liofilización, y al entrar en contacto nuevamente con la humedad, es decir, se rehidratan, pueden volver a su actividad metabólica y producir un efecto probiótico. Lo vamos a revisar un poco más adelante. Es importante mencionar que la levadura tiene algunos componentes que van a ayudarle a su efecto probiótico. Uno de los principales es la pared celular. Y esta puede variar grandemente en contenido o en grosor de una especie a otra. Incluso el proceso de producción puede alterar con ese contenido de pared celular. Esto es importante mencionarlo porque vamos a hablar un poco más adelante del mecanismo de acción y vamos a ver la importancia de este componente. Ahora, para esto también es importante mencionarles que aún dentro de la especie Saccharomyces cerevisiae tenemos diferentes subespecies, mejor conocidas como cepas, y cada cepa tiene características diferentes. Aquí en esta diapositiva es solo para darles una idea de la variación que podemos tener en uno de los componentes importantes, que es la pared celular. Aquí vemos, por ejemplo, que una cepa denominada A comparada con una cepa denominada D van a tener diferentes contenidos de proteína, por ejemplo, y diferentes contenidos de mananos y de glucanos, que son los componentes más importantes de la pared en cuanto al efecto probiótico. Entonces, una de las cosas importantes cuando nosotros vamos a hablar de una levadura probiótica es ver sus características y además ver que en el producto que nos ofrecen tengamos siempre la misma cepa. Bueno, una vez entendido esto de forma muy rápida, vamos a hablar de los principales mecanismos de acción que le permiten a la levadura tener un efecto probiótico. En primera instancia tenemos un fenómeno llamado adhesión de bacterias, que es básicamente la aglutinación de bacterias patogénicas por parte de la levadura. En segunda instancia tenemos algo que denominamos equilibrio de la microbiota, y este fenómeno se da como una consecuencia del primero, de la adhesión de bacterias, y va a ser básicamente que se promueve el crecimiento de las bacterias benéficas a nivel intestinal y se suprime hasta cierto punto el crecimiento de bacterias potencialmente patogénicas. En tercera instancia tenemos la inhibición de toxinas de algunas bacterias, principalmente en el caso de cerdos, las que son de interés es Escherichia coli y Clostridium. Y que en cuarto lugar tenemos el fenómeno de modulación inmunitaria, donde la levadura es capaz, a través de algunos de sus componentes, de modular la respuesta inmune del hospedador y mejorar su capacidad de enfrentar algunos retos sanitarios. También lo vamos a revisar a detalle un poco más adelante. Empezamos por el primero, que es la adhesión de bacterias. Esto se da principalmente en bacterias potencialmente patogénicas, como lo mencionaba, y que son sensitivas a la manosa. Dentro de la especie de cerdos, las principales o las de mayor interés son E. coli y Salmonella. Y lo que sucede es que las fimbrias de lectina que tienen las bacterias en su superficie, es decir, E. coli y Salmonella, se pegan a la pared celular de la levadura. Estas estructuras, estas fimbrias, están compuestas de una proteína llamada lectina, que le va a permitir a la bacteria adherirse a la pared intestinal del cerdo. Pero cuando la levadura está presente en el tracto gastrointestinal, lo que sucede es que compite con el intestino por estas fimbrias. Entonces, al entrar en contacto la levadura con estas estructuras de la bacteria, se van a unir de forma permanente y ya no va a permitir que se unan a la pared intestinal. Esto está demostrado a través de los años por muchos artículos. Este es uno de los más recientes, lo pongo como un ejemplo para que ustedes puedan consultarlo si así lo desean.
Pero cuando nosotros suplementamos a los cerdos con levadura viva, lo que empezamos a ver, si pudiéramos monitorear la concentración de bacterias coliformes, por ejemplo, en las heces, veríamos una disminución en los grupos de animales suplementados con levadura si los comparamos con animales que no son suplementados. Vemos una disminución en la concentración fecal de coliformes totales. Y esto es también básicamente para ejemplificar el fenómeno que les llama, es una fotografía de microscopio electrónico donde vemos a una célula de levadura, que es esta estructura redonda grande que vemos, adherida a estos bacilos que son E. coli enterotóxica, y vemos que estas pequeñas fimbrias, son las estructuras de las que les hablaba, están adheridas fuertemente a la pared celular de la levadura. Una vez que esto sucede, como la levadura no coloniza el intestino, sino que sale a través de las heces, arrastra todas las bacterias que se le adhieren y disminuye la cantidad de bacterias y la posibilidad de que causen una enfermedad en un momento dado. Lo mismo sucede con Salmonella. Entonces, esto da lugar a un segundo fenómeno, a un segundo mecanismo de acción, que es el equilibrio de la microbiota. ¿Sí? Cuando estamos suplementando con levadura viva, pues vamos a modificar las poblaciones bacterianas a nivel intestinal, entre otras cosas por el fenómeno que les mencioné anteriormente, y vamos a ver que hay un reacomodo o un perfil diferente de las poblaciones. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es 4 grupos de cerdos que fueron o no suplementados con levadura. El primero, llamado control, no fue suplementado con levadura. El segundo, dice yeast control, fue suplementado. Las madres de estos son lechones, fueron suplementadas con levadura, pero los lechones no fueron suplementados. En un tercer grupo, al contrario del que acabo de mencionar, las madres no fueron suplementadas, pero los lechones sí fueron suplementados al momento del destete. Y en un último grupo, tanto las madres como los lechones fueron suplementados durante la lactación y el destete con levadura. Y lo que vemos es que entre más tiempo de exposición a la levadura tenemos, como en el cuarto grupo, vemos una población más homogénea de bacterias comparada con los animales que nunca tuvieron contacto con la levadura, es decir, hay una población menos homogénea, más dispersa de grupos bacterianos a nivel intestinal. Este artículo se los muestro solo como referencia para que ustedes vean el efecto. Es de donde obtuve la gráfica anterior y es un artículo relativamente reciente, es de 2018. Y en resumen, lo que sucede en este artículo es que ellos detectaron que hay un aumento de algunas bacterias benéficas, como las del grupo de Actinobacterium, del grupo Firmicutes, donde la especie Ruminococcus es la que más progresó. Es una productora de ácidos grasos volátiles y por lo tanto promueve la salud intestinal. Y también se observó el aumento de Mitsuochela, que es una especie que compite e inhibe a Salmonella typhimurium, y además en muchos estudios está asociada con mejores ganancias de peso y mejor conversión alimenticia de los cerdos. El tercer fenómeno es la inhibición de toxinas bacterianas, y este se da específicamente obviamente en probióticos, porque son microorganismos vivos que van a producir algunos metabolitos. Algunos de esos metabolitos son enzimas. En el caso específico de Saccharomyces, es una proteasa, por ejemplo, de 50 kilodaltons, que va a inhibir toxinas de Clostridium. Y eso está visto en este dibujo que les muestro como ejemplo, donde la levadura viva, al estar en el intestino, va a seguir activa metabólicamente, va a producir metabolitos de desecho, y uno de esos va a ser una proteasa de 54 kilodaltons, ya bien identificada, que va a utilizar como sustrato, ya que es una enzima, a las toxinas de Clostridium. Las va a inhibir y no va a permitir que lleguen a hacer daño a la pared intestinal. Lo mismo se ha identificado, y les pongo este artículo como referencia y las gráficas que vienen dentro de él. Lo mismo se ha identificado para E. coli. Es decir, se ha demostrado que Saccharomyces cerevisiae es capaz de inhibir la producción de algunas citocinas como factor de necrosis tumoral alfa, inhibiendo las toxinas de Clostridium. Y esto lo han demostrado tanto con la levadura íntegra y viva como tal, como con sus metabolitos exclusivamente, donde se filtra la levadura, se utilizan solo los metabolitos y esos metabolitos siguen inhibiendo las toxinas de E. coli y evitando que haya una respuesta inflamatoria marcado por el factor de necrosis tumoral. Por último, el cuarto fenómeno
que es la modulación de la inmunidad, está dada por componentes de la pared celular llamados betaglucanos. Aquí aclaro muy rápido, son betaglucanos diferentes a los del cereal, porque algunas veces algunas personas tienen la duda si las betaglucanasas que se utilizan para mejorar la digestibilidad de algunos alimentos pueden afectar el betaglucano de la levadura, pero no, porque son betaglucanos diferentes, son beta 1,3 o beta 1,6, mientras que los betaglucanos de los cereales son betaglucanos beta 1,4. Ahora, estos componentes estructurales interactúan con el sistema inmunológico del cerdo. Cuando nosotros estamos suplementando la levadura, esta pasa a través del tracto gastrointestinal, llega a una zona denominada placas de Peyer, donde se encuentran unas células especializadas llamadas células M, que van a captar a la levadura, se la van a presentar a una célula dendrítica, que es uno de los primeros filtros del sistema inmune, por decirlo de alguna manera, y esta va a iniciar un proceso donde lo va a presentar a los linfocitos y va a producir citocinas que van a desencadenar un proceso de respuesta inmune. Y solo para ejemplificarlo también muy rápidamente, esto está ya bien rastreado y se sabe que los receptores a nivel de célula dendrítica que son especiales para beta-glucano de levadura son los de Ctin-1. Y cuando nosotros tenemos una levadura, los beta-glucanos se van a unir a este receptor y van a desencadenar la respuesta inmune que va a mejorar tanto la respuesta humoral de anticuerpos como la respuesta celular. ¿Sí? Esto se los pongo también aquí solo como un ejemplo de uno de los artículos que se han realizado últimamente, donde se demuestra este fenómeno. Es un artículo de Nature Communications. Y este otro artículo nos muestra cómo al suplementar levadura y aumentar la dosis hasta cierto nivel, nos permite también tener una mejor respuesta en cuanto a concentración de inmunoglobulinas, IgG específicamente en el calostro de las cerdas recién paridas. ¿Sí? Ya para finalizar, ¿cómo podemos traducir de forma muy rápida esto a cuestiones productivas? Bueno, se ha demostrado en diferentes estudios que el suplementar con levadura mejora el peso de los lechones al destete, por ejemplo. Y aquí vemos el peso de una camada sin suplementar, de hembras sin suplementar, y el peso de camadas que vienen de hembras suplementadas con levadura. Y vemos que hay una respuesta, una mejora en el peso, y en resumen es alrededor de un 5%. Lo mismo sucede cuando son suplementados lechones al destete. Este es un resumen de varios estudios realizados hace algunos años, donde vimos que la suplementación con levadura mejora el peso de los animales. Si iniciamos al destete, a los 70 días vamos a tener alrededor de un 5% de mejora en el peso de los animales suplementados con Saccharomyces. ¿Sí? Entonces esto es básicamente lo que quería mostrarles. Muchas gracias por su atención y estamos atentos a sus preguntas en un momento más.